Muy buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos, saluda al que está a su costadito, dele así. Si es familia, no hay problema, pero si así con puñito. Extrañamos el abrazo, extrañamos todo ese el apapacho que tanto nos gusta. Asiento, hermanos, Dios los bendiga. Queremos también dar la bienvenida a los hermanos que están vía virtual, que todavía no deciden congregar con nosotros. Si están en sus casas, Dios los bendiga y disfrutemos de lo que Dios tiene para estos días. Hemos comenzado la semana pasada a revisar un poco de historia y vimos a Martín Lutero, el gran reformador, y el legado que dejó a la iglesia. Martín Lutero, un hombre extraordinario, con sus defectos como cualquier ser humano, dejó un legado increíble en la historia de la iglesia. Y a partir de hoy, durante 5 domingos, estaremos viendo qué es lo que recibimos como legado de Martín Lutero. Y una de las cosas, digamos, el fundamento de todo es la palabra. Entonces, para comenzar, amados hermanos, porque es bastante material que queremos compartir con ustedes, veamos el principio. Dios ha determinado darnos su palabra como norma de fe y conducta. Esto es fundamental, la palabra como norma de fe y conducta. ¿Qué cosa significa esto? Y lo vamos a ir explicando a través de la enseñanza. La palabra de Dios como verdad absoluta nos dice qué tenemos que creer. Si la Biblia hablara, por ejemplo, si la Biblia hablara de los ovnis, creeríamos en los ovnis de una manera tal como estaría revelado. Pero como no está escrito, es indiferente si cree o no cree en los ovnis. Si usted cree, está bien, no hay problema. Si no cree, tampoco hay problema, porque no está escrito. Pero está escrito: honra a tu padre y a tu madre. Y así la cultura diga que eso es obsoleto, que es anticuado, etcétera, sigue siendo verdad absoluta. Entonces es norma de fe y de conducta. Es decir, nos dice lo que tenemos que creer y nos marca las pautas de cómo vivir en un siglo como el que estamos viviendo. El profeta Ezequiel, iba a decir Exequiel, recordando a un hermano de la iglesia que se llama. El profeta Ezequiel hace una pregunta: ¿cómo viviremos pues en este tiempo? ¿Cómo pues viviremos en este tiempo? Y ahí está la palabra: lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. En medio de una oscuridad que vivimos, que cada día se hace más densa, tenemos la luz, palabra eterna, que nos guía hacia dónde tenemos que ir, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que creer. Entonces, en función de esto, veamos un poquito acerca de la Reforma, recordando lo que ya hemos mencionado la semana pasada. La Reforma fue una especie de revolución que trastocó todas las órdenes de los tiempos. El aspecto religioso, de hecho, la Iglesia Católica, que era la dominante en aquellos años, perdió su hegemonía, y la Iglesia de Cristo, no estoy hablando de una iglesia confesional, sino la iglesia como un todo, comenzó a resaltar en sus diversas manifestaciones, en lo social, en lo cultural, en lo educativo, en lo económico, etc. La semana pasada decíamos que gracias a Martín Lutero, la educación se convirtió en usando un término común hoy día, un derecho. Porque en aquellos tiempos solamente eran educados ciertos grupos de personas. Podían acceder a la educación pública. Martín Lutero dijo: la Biblia tiene que estar en las manos del pueblo, pero para que el pueblo pueda leer la Biblia tiene que saber leer. Entonces hay que hacer escuelas. Interesante, producto de la Reforma. En el aspecto económico, como mencionamos también, los países que han sido llamados por años protestantes son los países que han prosperado económicamente. Nosotros tenemos el triste legado español, que rechazó la Reforma, impuso la contrarreforma con las persecuciones a quienes predicaban el Evangelio. Es la razón por la cual estamos así.
Interesantes aspectos. Ahora, pero uno de los legados más importantes es lo que es llamado teológicamente las 5 solas. Así se llama. Las 5 solas, que es una expresión como un resumen de la fe cristiana. 5 verdades que toda iglesia bíblica, toda iglesia cristiana nos adherimos, aceptamos, creemos, vivimos, compartimos, evangelizamos en función de esas 5 grandes verdades. Y veamos estas 5 para avanzar. Sola Escritura, lo que veremos hoy día. La revelación final de Dios es la palabra. Como hemos dicho, norma de fe y conducta. La palabra, solo la palabra. Si la Biblia lo dice, lo creemos. Si la Biblia no dice nada de algo, no tenemos razones para creerlo o para aceptarlo. La Biblia lo enseña, correcto. La segunda expresión, sola fe. ¿Cómo obtenemos la salvación? ¿Cómo recibimos? Es la palabra correcta. ¿Cómo recibimos la salvación? Miren, amados hermanos, si la salvación se ganara por obras, nadie podría ser salvo. Porque imaginémonos que hubiera un récord de obras para entrar al cielo. 100. O sea, tienes que hacer 100 obras y entras al cielo. ¿Y qué si llegas al 99? Te vas al infierno. Por eso la salvación es dada a los que creen. Por fe somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe delante de Dios. La puerta del cielo se abre a todos aquellos que creen. Como ese hombre que estuvo en la cruz del Calvario al lado de Jesús. Dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Esa expresión, cuando vengas en tu reino, es el reconocimiento de este hombre que Jesús era rey. Entonces es un reconocimiento para salvación. ¿Y qué le dijo Jesús? No, tú no puedes, ni siquiera me voy a acordar de ti porque es un ladrón, un salteador. Y de los bravos porque se están crucificando por eso. No, Jesús ni siquiera le pidió nada. Dijo, hoy, ciertamente, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre creyó y la puerta del cielo se abrió. El día que usted creyó en Jesucristo, le reconoció como Señor, ese día los cielos se abrieron para usted. ¿Cuánto decimos amén? Ese día se abrieron los cielos. Ahora, algunos asumen de que no merecen el cielo porque no están viviendo a la altura de que deben vivir. Eso ya es el proceso. Uno nace de nuevo una sola vez y ahí comienza el caminar. No seremos juzgados por lo que hicimos antes de ser creyentes. Seremos juzgados por el Señor Jesucristo por lo que hicimos como creyentes. No para perdición, sino para recompensas. Todo eso gracias a la fe. En tercer lugar, la tercera expresión, solo por gracia, solo gracia. O sea, todo lo que recibimos de parte de Dios es gracia de Dios. ¿Qué cosa es la gracia de Dios? El regalo que no merecemos. Nadie merece nada porque nadie puede ganar nada. Entonces Dios, en su generosidad, decide dar lo que nadie merece, lo que nadie le pidió, y a pesar que muchos rechazan la gracia, Dios hizo todo por gracia y hace todo por gracia. Si usted está vivo un día más, es por la gracia de Dios. Si usted no se ha contagiado del COVID, es por la gracia de Dios. Si usted ha salido del COVID, no es que usted es lechero, buena suerte, me levanté con el pie correcto. No, es por gracia de Dios. Todo es gracia. En cuarto lugar, la salvación solo por Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra cosa que hacer, solo Jesucristo. En Él obtenemos eterna salvación a través de Él. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de Jesús. La salvación solo por Cristo. Y finaliza como cerrando un círculo de oro, solo
gloria, solo a Dios sea la gloria. ¿Por qué hizo todo esto? Efesios capítulo 1 nos lo enseña. Todo para que Dios sea exaltado. Todo lo que tenemos, los que tenemos hijos, los que tenemos cónyuges, los que tenemos algo que Dios nos ha bendecido, es para que glorifiquemos a Dios por lo que hemos recibido. ¿No? Algunas veces nos equivocamos, amados hermanos, y pensamos que con estas manos, ¿no? A veces no ocurre. Estamos hablando de creyentes, ¿ah? No, amados hermanos, si bien es cierto uno trabaja, el apóstol Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Aunque he trabajado más que todos, pero ha sido la gracia de Dios obrando en mí. La gracia de Dios no excluye el esfuerzo humano. La gracia de Dios potencializa el esfuerzo humano. Por eso Dios no bendice a los ociosos, a los haraganes, a los desidiosos. Dios bendice al que trabaja. Un amén debiera haber, por favor. Porque voy a pensar que, pero como ustedes son de la IBE callados, son gente de calidad, pues. Avancemos en este caminar. Veamos cómo era en los tiempos de Lutero. En los tiempos de Lutero, la tradición y el magisterio católico determinaban la doctrina y la práctica de las personas que querían acercarse a Dios. Es decir, que si alguien quería acercarse a Dios, si alguien quería tener comunión con Dios, la doctrina católica y el magisterio católico, ¿qué es el magisterio? Es el Papa, los concilios y la tradición. Ese es el magisterio. Para ellos, el magisterio era más importante que lo que decía la Biblia. Por eso pusieron a María como corredentora. Porque la tradición, el magisterio y algunos concilios católicos romanos llegaron a la conclusión que María era corredentora. Es decir, la salvación no lo logró Cristo nomás, sino que ahí está María para completarlo. Y frente a estas cosas, Martín Lutero dijo que nunca jamás se va a retractar de lo que él enseñaba si no fuera convencido por la palabra de Dios. Para él, lo que la Iglesia Católica en esos tiempos enseñaba era totalmente antibíblico. Y por eso se levantó contra ellas. Y nada le iba a hacer desistir si no era por medio de la palabra de Dios. Entonces, el legado de Lutero es la Escritura sola como máxima autoridad, como la verdad absoluta, que sigue siéndolo en este siglo, a pesar del relativismo que hay, en que ya no hay una verdad absoluta, cada uno tiene su verdad. Y no es cierto. Terminado esta serie, vamos a hablar cómo vivir en un siglo conflictivo. Vamos a hablar de cómo podemos nosotros defender nuestra fe y cómo podemos compartir nuestra fe en medio de este tiempo tan difícil, en medio de este tiempo tan complicado que vivimos. Entonces, la Escritura como máxima autoridad, no hay nada por encima de la palabra. El Salmo 138, versículo 2 dice, Dios ha puesto su nombre y su palabra por encima de todas las cosas. Entonces, podemos tener opiniones de gente tan capacitada, tan instruida, gente es muy sabia, diríamos, en el término humano, y puede tener muy buenas opiniones, puede tener muy buenos argumentos, pero siempre estarán debajo de la palabra. Hay un predicador que se llama Spurgeon, que ya falleció hace siglos. Es llamado el príncipe de los predicadores. Pero sin embargo, lo que él haya dicho o lo que él haya escrito está debajo de la palabra. Porque Dios ha puesto su nombre y su palabra por encima de todas las cosas. Por eso, la palabra es el punto final de todo. Entonces, la palabra de Dios ha sufrido ataques desde Génesis. ¿Recuerdan ustedes qué le dijo Dios a Adán? Y Adán le dijo a su mujer,
de todo árbol podrás comer, menos de la fruta de cierto árbol. O sea, Dios le dio la oportunidad de comer todo lo que hubiera, menos un árbol, menos el fruto de un árbol. Y aparece la famosa serpiente, que no es nada más que el diablo apareciendo de una manera resplandeciente. Es bueno aclarar, hermanos, porque aún tenemos la idea que fue una serpiente física, no una culebra. No fue una culebra. La palabra serpiente que encontramos en Génesis es resplandeciente, se traduce literalmente. Y sabemos que resplandeciente viene por parte de la Escritura, disculpen, la Escritura dice que resplandeciente es uno de los nombres originales que tuvo Satanás. Así como se representó a Jesús y Jesús pudo conversar con él de una manera, este maligno ser, el diablo, se presentó a Adán y a Eva. Dejémoslo ahí, amados hermanos, para no confundirnos. ¿Ya? ¿Qué le dijo la serpiente? ¿Qué le dijo el diablo a la mujer? Con que Dios te ha dicho. Primero, cuestiona la verdad. ¿Será verdad que Dios te ha dicho? ¿Será verdad que no tienes que hacer esto, no tienes que hacer aquello? Somos bombardeados constantemente con cuestionamientos a la verdad. ¿Cuántos muchachos, y ustedes, queridos hermanos, que alguna vez han sido muchachos, han cuestionado la conducta de sus padres? Legión, ¿no? Y en oportunidades puede hacer que haya usted tenido razón del cuestionamiento a su padre. Pero la Escritura, ¿qué dice? Honra a tu padre y a tu madre, sin condicionamientos. Entonces, a algunos les parece injusto. Yo he conversado con creyentes, es injusto que Dios pida eso, si mi padre ha sido asá, y ponen un historial increíble. Sí les digo, no es justo según la cultura humana, pero según Dios es lo correcto, es lo que a Dios le agrada. Y luego que cuestionó la palabra, negó la palabra. No morirás. Y ya sabemos el resto de la historia. Por eso, durante todos los tiempos, y en este tiempo final, con mayor razón, la palabra de Dios ha sido y seguirá siendo atacada. Inclusive dentro de lo que es llamado la iglesia como un todo, hay quienes rechazan la palabra de Dios. No aceptan que sea la palabra de Dios, sino que una parte de la Biblia es verdad y otra parte son sagas, son historias, son leyendas. Llamados cristianos. Increíble. Se rechaza la verdad absoluta. La verdad es relativa, cada uno tiene su verdad. Otros afirman que la ciencia ha demostrado que la Biblia está errada. Entonces, algunas veces les habrán dicho, ¿la Biblia tiene errores? ¿Cuántos de ustedes han tenido esa pregunta? Ya. Es bien simple responder esa pregunta. Como siempre decimos, hay que hacerse medio el sonso cuando alguien hace preguntas de ese tipo. Como que uno, así sorprendido. No sabía. A ver, dime dónde. No saben, porque son como loros que repiten lo que escuchan sin tener la validez de su afirmación. Nosotros podríamos y debiéramos tener cantidad de información que le da validez a la palabra de Dios. Solamente el registro profético es garantía que la Biblia es la palabra de Dios. Su supervivencia, a pesar de ser atacado desde el comienzo de la Escritura, ¿cómo supervive? Su distribución a nivel mundial, su traducción en tantos y cientos de idiomas. Es el libro de récords de ventas de todos los años. Algo debe tener la Biblia. Ahora, otros piensan que hay libros más importantes. Ni modo, amado hermano. Cada quien con su cada cosa, pero lo que piensa el hombre nunca va a quitarle la realidad de lo que la Biblia es. Es como que a alguien le diga, pareces que eres. Una cosa que
parezca que sea y otra cosa es lo que soy. Y también, pues, algunos afirman que la palabra no tiene relevancia para el día de hoy. Y esto es afirmaciones básicamente de aquellos que rechazan la verdad escrita por opciones totalmente diferentes, como la homosexualidad, por ejemplo. No, la homosexualidad es rechazada la acción. Recordemos algo, amados hermanos. Ayer estuve conversando con alguien sobre este punto. Dios no rechaza a los homosexuales como personas. Toda persona es redimible. Lo que rechaza es el acto que comete una persona. Y si la persona es condenada, no es por ser persona como usted o como yo, sino por los actos que comete. ¿Se deja entender? La Biblia, Génesis capítulo 1, varón y hembra los creó. Solamente con ese texto ya tenemos claridad de que Dios definió una sexualidad definida, hombre, mujer, diferenciada. El hombre y la mujer somos diferentes y complementaria. Solo allí. Cuando encuentran huesos, restos óseos de gente de muchos años, lo llevan al laboratorio, le hacen su análisis, hombre o mujer. O solamente le miran la pelvis. Ah, no, esta es una mujer. Entonces, el rechazo a la pertinencia, a la validez, a que la Biblia es para hoy, es producto de una cultura anticristiana que busca imponer una agenda totalmente contraria a la verdad revelada. Lutero dijo algo, y con esto seguimos avanzando a ver un pasaje clave del Nuevo Testamento. Solo la Biblia es el verdadero Señor y Maestro de todos los escritos y doctrinas de la tierra. Solo la Biblia. Usted, cuando escucha una enseñanza, usted debe filtrar lo que escucha a la luz de la palabra de Dios. Tiene un sueño. La semana pasada hablamos de los famosos sueños. Fíltrelo a la luz de la palabra de Dios. Alguien le da un consejo. Fíltrelo a la luz de la palabra de Dios. Le pasa algo. Fíltrelo a la luz de la palabra de Dios. Usted no tiene ni mala ni buena suerte. Ok, amados hermanos. Dios le cuida en su providencia divina. Y aún las cosas que no nos gustan y que nos pasan, Dios tiene propósitos. Lo leemos a la luz de la palabra de Dios, que cualquier situación, cualquier circunstancia que nos pasa, aunque no sepamos el por qué, siempre hay un para qué. Porque la palabra de Dios es el Señor de toda enseñanza, escrito y por cierto, es una verdad incontrastable. Vamos a examinar un pasaje que es vital para entender la pertinencia de la palabra de Dios. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué cosa quiere decir toda escritura es inspirada? Una de las preguntas que se hace es cómo Dios inspiró a los hombres a escribir la Biblia. Entonces, podríamos decirlo de una manera como ilustración, aunque no es muy buena la comparación, quizás es la más apropiada. Cuando tú tienes, vas a hacer tu fiesta de año del bebito, ¿qué se hace? Se pone globos. Entonces, ¿cómo haces que el globo, que es así una tirita, se haga redondo o la forma del globo? Se le infla. Se le sopla aire. O sea, tú pones algo de ti dentro del globo. Entonces, el globo está lleno de algo que es tuyo. Entonces, ¿cómo Dios inspiró a los hombres que escribieron la Biblia? A Mateo, por decirlo. Como que Dios sopló dentro del hombre lo que Mateo debía escribir. Y lo que Mateo escribió es lo que Dios le puso dentro. ¿Ok? ¿Se dejó entender? Es una forma
quizás un poco simple, pero que nos ayuda a entender que la palabra de Dios, si bien hombres escribieron, no fueron los hombres los autores del concepto de lo escrito. Por eso la Biblia enseña que los profetas escribían, aunque no entendían lo que estaban escribiendo muchos de ellos. Porque Dios les decía, por ejemplo, Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como que no vimos belleza en su rostro, fue castigado, molido por nuestros pecados, etc. Isaías cuando escribía, dice, ¿de quién será? ¿De quién estará hablando? Y los rabinos, los estudiosos judíos que leían ese pasaje y lo estudiaban, ¿de quién estará hablando? Y de ahí salió la famosa teoría del Mesías sufriente. Pero cuando vino Jesús, se cumplió cabalito, recién se entendió. Y hay cosas que hoy día pasan, amados hermanos, que lo entenderemos en su momento. Ahora, inspirada y útil para enseñar. Primer efecto de la palabra de Dios. Primer aspecto de la palabra de Dios. La Biblia contiene todo lo que debemos conocer y que Dios ha determinado que conozcamos. Hay muchas cosas que la Biblia no habla. Dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas para los hombres y los hijos de los hombres. Entonces Dios nos ha abierto su corazón, su conocimiento y ha dicho, muy bien, esto puedes conocer. Y miren, amados hermanos, con lo que Dios nos ha dicho, nos enredamos. ¿Qué sería si hubiese abierto mucho más? Estaríamos más confundidos. O sea, Dios nos ha revelado de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a la capacidad de entendimiento que usted y yo tenemos. Y aún así hay cosas que se nos pasan por alto. Ahora, todo lo que Dios quiere que conozcamos y a la vez las pautas para vivir de acuerdo a los principios establecidos por Dios en nuestra vida cotidiana. O sea, todo lo que está en la palabra de Dios es para enseñar. Y es por eso que nosotros, como Iglesia Bíblica Emanuel, 28 años sirviendo la palabra, hemos recorrido, no toda la Biblia, por cierto, hay muchos libros que no hemos enseñado. No hemos enseñado Sofonías, por ejemplo, y estaba estudiando en estos días Sofonías. Es un poco complicado enseñar sobre Sofonías. El día del Señor, el día de juicio, día de todo. No, Dios va guiando qué cosa tenemos que enseñar, por cierto. Entonces, la palabra es útil para enseñar. Nos da pautas. Nos dice qué tenemos que conocer. Usted no se preocupe de cosas que no están escritas en la palabra y que circulan por ahí en cantidades astronómicas. Tantas cosas. Por ejemplo, como el famoso, ¿qué les hablo? ¿De qué cosa es común hoy en día? Que se ve. Atlántida. La existencia de Atlántida. El continente perdido que se hundió en alguna época de la historia y está en el mar Mediterráneo debajo y que ahí han descubierto. Ahora, ¿es verdad? No es verdad. No sabemos. Y en términos finales ni siquiera interesa. Como no está escrito, entonces no es necesidad de que lo conozcamos como algo vital, como algo trascendente. Lo que está escrito, amado hermano, es vital y trascendente para nuestras vidas. Dígame usted, querido hermano, que si usted se pase toda la vida estudiando la Atlántida, pero si su vida sigue siendo la misma que cuando comenzó a estudiar, perdió tiempo. En cambio, cuando uno comienza a escuchar la palabra, a creer la palabra, a vivir la palabra, la vida va siendo cambiada. Por eso la palabra de Dios es útil para enseñar. En segundo lugar, la palabra de Dios es útil para redarguir. La palabra redarguir es muy interesante. No es solo reprender, porque es lo que suena, ¿no? Redarguir, como que te condena. No, la palabra de Dios da evidencias por sí sola de la veracidad de nuestra fe.
Es decir, ¿cómo sé que mi fe es real, verdadera, genuina, bíblica? La palabra misma. Por eso encontramos que no basta ser oidor de la palabra, sino que tenemos que ser hacedor de la palabra. Entonces la Escritura nos da, digamos, como un examen para chequear si nuestra fe, nuestra conducta, nuestro matrimonio está de acuerdo a la palabra de Dios. Por ejemplo, los que somos casados. Hay dos pautas fundamentales en Efesios. El esposo ame a la esposa el esposo ame a la esposa y la esposa respete al esposo. Entonces, uno puede hacer el check de cómo está nuestro matrimonio, qué tan cerca está al modelo bíblico. En algunos está un poquito más cerca, en otros tal vez no tan cerca y en otros de repente un poco lejos. Pero no importa dónde esté nuestro matrimonio, podemos avanzar. Para eso está la palabra. Nos da, a la vez también nos muestra lo que es pecado desde la perspectiva de Dios. ¿Qué es pecado? No es un error, no es una debilidad, no es una falta. Pecado es pecado. Tú pondrías en tu casa un vaso de agua en un vaso que antes ha sido usado para mezclar insecticida. Jamás. No, pero no se ve nada. El agua está blanquita, está clarita. No veo el insecticida, no veo el veneno. No siento el veneno. Pero si entendemos que el veneno es veneno, no tomaríamos el agua. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Llama las cosas tal como son, según Dios. Y lo que es pecado, es pecado. No es una faltita, no es una debilidad, no es un problema. El pecado causa problemas, sí, pero no es un problema. ¿Sabe usted, querido y amado hermano, que el pecado es una decisión voluntaria? Ni siquiera el diablo con todo su infierno puede hacerte pecar a la fuerza. Como decimos aquí en criollo, uno peca porque le da la reverenda gana. ¿Ok? Para eso sirve la palabra. Marca lo que es correcto de lo que no es incorrecto. ¿Cuántos recuerdan a los Daltons? ¿Saben los hermanos veteranos? ¿Recuerdan a los Daltons? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor se la llevó? Se ha ido al cielo y para ir yo tengo que ser bueno. Iba por la carretera, ¿no? Y pasé el desvío que decía no sé qué cosa y el carro al fondo fue a dar. Ahora, ¿para qué estaba ese letrero, amados hermanos? Advertencia de lo que podría pasar si el chofer traspasaba los límites. Las prohibiciones bíblicas son estos letreros de advertencia de lo que nos pudiera pasar. Amén. Ok. Ustedes son inteligentes, no tengo que explicar mucho. Amén. Correcto. Luego dice la Biblia que la Biblia es útil para corregir. Nuevamente, la palabra corregir no tiene que ver que te va a dar palo. No. Lo que la Biblia nos da son pautas para redireccionar nuestros códigos de pensamiento y conductas que son opuestos a la verdad de Dios. Es decir, la Biblia te dice, lo que tú crees no es correcto. Lo que Dios dice es lo correcto. Un ejemplo que siempre ponemos en esta casa. Cuando usted comenzó su vida cristiana, en sus pininos, en sus primeros días, de repente escuchó el mensaje, tienes que perdonar al que te ha ofendido. Y usted mismo hincha de Rosita War, ¿qué dijo? Que Dios te perdone, ¿no? Bien espiritual eso esta amada iglesia. Dice, no, ¿cómo es que voy a perdonar? Uno se vio confrontado con una verdad. Pero la palabra nos fue
fue trabajando en nuestro corazón al punto de que nuestro código de pensamiento, no le voy a perdonar jamás, comenzó a ser transformado. Que no es un asunto de que de la noche a la mañana, un asunto así automático, es el proceso en que vamos aceptando la palabra, y en ese proceso llega el momento en que uno se libera de aquella persona que nos ha lastimado o de las personas que nos hayan lastimado. Por eso la palabra nos corrige códigos de pensamiento y códigos de conducta. Por ejemplo, en Tesalónica habían hermanos que estaban esperando ya que Cristo viniera. Entonces, algunos hermanos dijeron, Cristo viene ya, entonces, ¿para qué trabajar? Imagínense, estamos hablando de la iglesia apostólica. ¿Para qué trabajar? Ya, vamos a disfrutar los últimos días de vida aquí en la tierra porque el Señor viene. Y Pablo dice, les digo a los que no trabajan, trabajen, no sean ociosos, porque el que no trabaja, no coma. Y si no come, se muere. ¿Qué está haciendo la palabra? Corrigiendo un error de conducta, producto de un malentendimiento. Entonces, la palabra de Dios nos corrige en ese sentido, para que nuestro pensamiento y nuestra conducta esté en una línea con la revelación de Dios. Por eso, la santidad de un creyente se ve en cuanto obedece a la palabra de Dios. Luego, el apóstol Pablo dice, útil para instruir en justicia. Este concepto, vivir en justicia, tiene que ver con cómo puedo agradar a Dios y cómo puedo tener una vida satisfactoria y cómo puedo vivir en mi entorno cercano, familiar, laboral, satisfecho yo y satisfaciendo a otros en lo que se pueda. La palabra nos da pautas cómo agradar a Dios y cómo disfrutar de la vida. Por ejemplo, bienaventurado cuando hablen mal de ustedes mintiendo. Entonces, la palabra, ¿qué nos dice? Miren muchachos, ¿están hablando mal de ti? Ok. ¿Es mentira? Sí, ok. Entonces, tú no hagas mala sangre. No te pongas a la par de quien habla mal de ti mintiendo. Dile más bien, gracias, me haces feliz. Y usted sabe que cuando uno hace esto, el que nos fastidia, el que nos molesta, se va a sentir tan confundido que ya no va a querer decir nada. Porque el propósito de la burla es que uno se avergüence de lo que cree, uno deje de creer lo que cree, o se amolde al pensamiento del otro. En otras palabras, los burladores quieren ser los titiriteros de nuestra vida. Quieren manejar nuestras vidas. Interesante cuando vemos esto. Usted puede disfrutar de la vida aún en medio de la peor situación. Yo recuerdo un caso de una hermana que vino a esta iglesia, entregó su vida a Cristo, hoy congrega en otra congregación porque su casa quedaba por el otro lado del mundo. Y desde ahí se venía hasta que vio que mucho mejor era congregarse con su familia en otra iglesia más cercana. Pero cuando estuvo aquí, ella vino con un mundo de deudas. Deudas así, increíble, comerciante. Y entregó su vida a Cristo y algo Dios hizo en su mente, le dio paz. Y la gente pensaba que era una sinvergüenza, ¿cómo podía estar tan tranquila teniendo tantas deudas? No, las deudas lo agobiaban. Ella trabajaba y hacía todo lo que le correspondía para salir de sus deudas, pero tenía paz. O sea, Dios corrigió su desesperación por sus deudas, poniéndole paz y confianza que algo bueno venía delante de ella. Hoy está mucho mejor, ha avanzado, por cierto, Dios ha sido bueno con ella. La meta final de todo esto, amados hermanos,
a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos da madurez. La madurez no viene con los años, debiera venir con los años. Por eso hay hombres de 40 años que parecen muchachitos de 15 años. ¿Conoce usted alguno? No será el que ha mirado en el espejo hoy día, ¿no? ¿No? Ok. Así, hay gente así, que han pasado años y siguen comportándose como niños. ¿Por qué? Porque no han madurado. La madurez viene, la madurez integral viene cuando nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando vivimos en cada aspecto de nuestras vidas de acuerdo al diseño divino. En nuestra relación personal. Seremos maduros y haremos las cosas por convicción, no por imitación, no por imposición, no porque es lo que me gusta, no, por convicción. La genuina madurez personal es que yo hago lo que hago, no porque mi amigo me dijo, mira, eres un sonso si no haces esto, etcétera, sino por convicción. Porque digo no a algunas conductas por convicción, ni siquiera por temor, por convicción. Aunque el temor es una buena motivación para no pecar, pero no es la mejor motivación. Tengo miedo porque Dios me va a castigar. Bueno, por lo menos no peca por temor. Pero el asunto mejor en el creyente es que lo que va a hacer o lo que no va a hacer es convicción. Y eso es lo que da la palabra de Dios, madurez. Y que nos permite hacer bien las cosas y hacer el bien. Son dos cosas complementarias. Hacer bien. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes hay acá que están en secundaria o primaria, secundaria o nivel superior? Pueden hacer bien las cosas. Buenos estudiantes. Esforzarse por ser tercio superior. Enfocarse en la meta, no en el entorno. Hacer bien las cosas. ¿Cuántos tienen sus emprendimientos? Han comenzado sus emprendimientos. Hacer bien las cosas. Peso justo, medida justa. Ese es hacer bien las cosas. ¿Cuántos trabajan marcando tarjeta? Hacer bien las cosas. Llegar a la hora y no estar diciendo, ay, es que el carro se le bajó la llanta. No, el que se le bajó la llanta para levantarse de la cama es la persona, ¿no? Hacer bien las cosas es una marca de madurez. Y hacer el bien, que es, ¿qué puedo hacer para mostrar mi amor por ti? Porque el amor no se dice, el amor se muestra. Los amores declarativos nos hacen recordar a Silvana Di Lorenzo. ¿Cómo es, Milagros? Ah, no sabe, ¿no? Bueno. A ver, Daisy, ¿cómo era? Ah, eso ya, la vieja vida. Palabras, tan solo palabras. Yo imagino que Dios podría decir eso, porque la canción de palabras solo hay entre los dos. Y Dios podría decir, solo palabras te escucho. La madurez cristiana nos lleva a hacer bien las cosas, lo que estamos haciendo. Como pastor, mi esfuerzo es tratar de hacer lo mejor que pueda aquello que Dios me ha dicho que haga. Y mi corazón está en ello. Y como esposo y como padre, gracias a Dios, Dios fue tan bueno conmigo que me ayudó a corregir tantísimos defectos como padre y como esposo. Todavía tengo algunos errores y defectos, como usted también, ¿no? Pero estamos en ese proceso. Producto de la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, tenemos que volver a la Escritura. Tenemos que volver a la palabra. ¿A cuánto les pasa esto? Que comienza a leer la Biblia y le da sueño. A ver, se levante la mano. Libérese, querido hermano.
Pero cierra su Biblia y el sueño se le va. Se le va el sueño y ya está como así como la lechuza con los ojos abiertos. ¿No cree que hay algo espiritual detrás de eso? ¿Cuántos usan esta excusa? No tengo tiempo. Porque tengo tantas cosas que hacer. Pero sí tiene tiempo para pasar un promedio de hora y media frente al televisor. ¿Por qué cree que hay esas distracciones? ¿Es malo la televisión? No, no es mala. Algunas cosas de la televisión son malas, de hecho. Es cuando la televisión o el celular o las redes nos agobian, que no nos dan tiempo para lo que es vital e importante. Un comercial, déjeme leer la nota. El sábado 23, para los papás de adolescentes o de preadolescentes, va a haber una enseñanza con nuestro querido hermano César Basalar sobre los adolescentes y las redes. Yo les doy un adelanto. La neurociencia enseña esto, que el cerebro de los niños se va formando y se va madurando a través de relaciones interpersonales. Y la parte de las decisiones, la parte de la voluntad está acá adelante, en la frente, en el lóbulo frontal. ¿Y qué está haciendo las redes? Dándoles celulares a los niños pequeños, limitando el crecimiento, porque el celular o la tablet o la PC no produce relaciones interpersonales. La relación interpersonal es como que yo miro así a Mili, lo conocemos años, por eso la tomo como ejemplo, y puedo conversar con ella, y puedo preguntarle por su papito, y puedo preguntarle por su mamita, y puedo ver su rostro como su rostro. ¿Me explico? Entonces, el sábado 23, queridos papás de hijos adolescentes, alguien dijo, ¿saben por qué lo llaman adolescentes? Adolecen de un montón de cosas, ¿no? Usted lo sabe, porque usted lo vivió también, ¿no? Hoy tenemos, queridos papás, bastante material y bastante oportunidad para ser mejores padres de adolescentes. Nuestros padres de repente no lo fueron en esa área de vida. Entonces, terminemos con pasos que tenemos que dar como privilegio. Si Dios nos ha dado su palabra gratuitamente, si Dios nos pone al alcance de todos la palabra, al punto de que al más ocupado puede escuchar la palabra de Dios. Hay apps para los celulares de la Biblia dramatizada, que usted puede escuchar como si fuese una narración, toda la Biblia. Y ahí cuando el otro día estaba con mi esposa escuchando la liberación del endemoniado gadareno, y es como una ¿cómo se dice? Radionovela. La voz del endemoniado ponen a una persona que hace la voz y todo. Biblia dramatizada para aquellos que tienen celulares. Bueno, hoy casi todos los celulares son inteligentes. No es inteligente la gente que lo usa de manera inadecuada. Primero, leamos la palabra de manera disciplinada. Miren, amados hermanos, somos disciplinados por un montón de cosas. Para un montón de cosas somos súper disciplinados. Entonces, usemos ese proceso de disciplina que tenemos todos en muchas áreas para leer la palabra de Dios. Una herramienta que tenemos se llama tiempo con Dios, que en estos meses ha habido poca demanda porque sencillamente no había manera de alcanzarles a los hermanos el devocional. Pero a partir del próximo mes traeremos más ejemplares y esperamos que usted pueda adquirir ayuda a ser disciplinado en la lectura bíblica. En segundo lugar, entiende lo que lees. Entiende lo que vas leyendo. Ahora, ¿cómo voy a entender? Prestando atención. Saben, amados hermanos, cuando yo era estudiante, y perdónenme que sea de repente un poco vanidoso, yo era un buen alumno. ¿Y por qué era un buen alumno? Porque me sentaba en la primera fila.
En la primera fila me sentaba y cuando el profesor comenzaba a enseñar, yo ponía mis 5 sentidos en lo que el profesor iba enseñando. O sea, para mí era el profe y yo. Y eso permitió que pudiera aprender con mayor facilidad que otros muchachos que paraban, ya ustedes imagínense cómo son, primaria y secundaria, primera fila. Me insultaban, me decían de todo, pero se enojaban porque tenía buenas notas. ¿Qué cosa era? Poner atención en lo que uno estaba escuchando. Igualmente, amado hermano, no es leer la Biblia como un ritual. A veces sabemos más de fútbol. ¿Quién metió los goles de Perú? Ah, no sabe. Usted no, eso es muy mundano, ¿no es cierto? Prestamos atención, vemos las repeticiones una y otra vez, desde todos los ángulos, detrás del arco, del costado, del otro costado, de arriba. Ya sabemos con qué pie pateó. ¿Por qué? Porque ponemos atención. La disciplina tiene que ver con eso, poner atención en lo que vamos leyendo y así entendemos. Luego, en la medida que vamos entendiendo la palabra, tenemos que creer lo que entendemos. Porque es posible que tú entiendas la palabra, pero si no la crees, se queda en una simple convicción que veremos la próxima semana. Creer la palabra de Dios es aceptarla como la verdad absoluta. Y finalmente, ya es la clave de todo, vive la palabra. Entonces, el proceso para aprovecharnos de nuestro privilegio no es nada complicado. De hecho, es un proceso. Comencemos leyendo la palabra. Comienza de manera cotidiana a tomar tiempo con la palabra. Y si puedes bajarte esa app en las noches al acostarte, pones tu celular un poquito lejos de tu cama y pones ahí. Y durante toda la noche tú escuchas. A veces yo me acuesto he comenzado a escuchar Isaías y termino con Jeremías o Ezequiel, me despierto ya ahí con otro profeta. Me dice, pero pastor, ¿de qué me sirve si estoy dormido? La Biblia dice que Dios nos enseña aún en nuestro sueño. Porque la palabra no solamente llega a tu mente, llega al espíritu. Dios permite algo. Miren, esto es, ¿cómo les digo? Aprovechando la tecnología para nuestro bien. Y Dios, antes que hubiera nada de esto, marcó la pauta. Dios nos enseña en nuestra inconsciencia cuando estamos dormidos. Y la ciencia demuestra que sí. Que si bien no estamos inconscientes, nuestro ser interno está totalmente consciente. Por eso soñamos. Amén, hermanos.